Vamos entonces, amados, a la palabra del Señor. Ya subieron los niños, ya subieron los jóvenes. Y hemos estado hablando un tema específico del cual hoy hacemos la tercera parte. Les dije que hacíamos 3 partes, realmente se me hizo demasiado extenso la última parte, así que la partimos en 2. Vamos a hacer 4 partes. Y el tema es si existen las maldiciones generacionales. La iglesia cristiana habla mucho de esto. Esta mañana un hermano me decía, el tema es duro. Sí, el tema es duro porque toca lo que nosotros hacemos con los hijos y que tantas veces no debemos hacer. Y es lo que soltamos con nuestra boca sobre nuestros hijos. Y eso es duro, porque no somos los más sabios, no hemos sido nunca los más sabios para en ese aspecto dar lo mejor a nuestros hijos. Entonces la parte 3, el tema es el mismo, ¿existen las maldiciones generacionales? Una pregunta. Vamos a adentrarnos en esta parte tercera, remembrando un poquito lo del anterior y luego entrándonos a donde vamos, porque vamos punto a punto enumerándolos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos concedes hoy escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has bendecido tanto, tanto, tanto. Y tú quebrantas, dice tu palabra, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para quebrantar las cadenas con que hemos sido atados, para darnos libertad, porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. Danos la bendición de oír, comprender y poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, buscando en la palabra de Dios si existen las maldiciones generacionales, vimos algunos aspectos relevantes. El primero es que el Señor castiga a quien le aborrece. Eso es una evidencia y eso ya es una maldición, ¿no? Pero también descubrimos que la oferta de bendición para los que aman al Señor es infinitamente superior a la sentencia de castigo para los pecadores. Cuando digo infinitamente superior, quiero hacer diferencia, es que la maldición para el pecador solamente se hace infinita después de la muerte. Se hace eterna después de la muerte. Porque mientras estemos en esta vida, tenemos la posibilidad de quebrantar esa maldición. Pero la oferta de bendición para los que aman al Señor es una cosa que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Es una cosa que el Señor planeó desde antes que el mundo fuera. Por eso es infinitamente superior a la sentencia de castigo. Y si es superior, entonces está por encima. Y lo que está por encima, pues está sobre lo que está debajo. Por eso es que hablábamos de que la sentencia del Señor sobre el pecado no es una sentencia propiamente, sino un principio que se puede quebrantar cuando la persona es transformada. También aprendimos que los hijos no pagarán por los pecados de sus padres, es una decisión del Señor. Y también que quien está en Cristo es una nueva criatura, y si es una nueva criatura no está sujeto a maldición. Si fue maldito, la maldición fue quebrantada, y hoy vamos a ver que las maldiciones sí se quebrantan. Y también pues ya aprendimos finalmente que el pasaje de Éxodo 25, donde dice: yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, contiene un principio. Y los principios tienen una condición, es que si se ponen en práctica se cumplen, si no se ponen en práctica no se cumple. Entonces no es una sentencia irreversible. Y estas conclusiones, amados hermanos, están fundamentadas en la Biblia, que es la voz de Dios. Y la Biblia se cumple
sí o sí. Decíamos, creo que fue hace 2 semanas, que cuando alguien habla hoy, dice yo soy profeta del Señor y voy a profetizar tal cosa, dicen los expertos que se puede cumplir hasta el 15% de lo que dice. Pero si usted abre la palabra de Dios, se cumple el 100% de lo que dice. Así que si usted quiere estar seguro, no le pregunte al profeta, pregúntele a la palabra de Dios. Amén. Porque el profeta se equivoca. Porque a veces ni siquiera alguien es erigido profeta y presume de profeta. Y Dios habla por sus hijos para llevarnos a reivindicarnos con Él. Pero nosotros, los hijos de Dios, actuamos por los dones, y los dones son imperfectos porque somos humanos. Entonces, aspecto número 6, problemas que vienen por creer en las maldiciones generacionales, es decir, por empoderar las maldiciones generacionales. Problemas que nos vienen por empoderar las maldiciones. Cuando creemos o alguien cree que está sujeto a maldición generacional, tiene 2 problemas. Primero, no hay ningún pasaje en la palabra de Dios que ordene hacer un culto ni un ritual para romper maldiciones ni ataduras generacionales. O sea que cuando la iglesia dice es que para romper las maldiciones generacionales hay que hacer tal cosa, lo dice el predicador, lo dice el pastor, eso no tiene fundamento bíblico. Lógicamente hemos visto que se hace, ¿cierto? No los voy a juzgar, no los voy a condenar, nosotros somos imperfectos. Lo que quiero es que ustedes sepan que esto no está fundamentado en la palabra de Dios. Lo que sí está fundamentado en la palabra de Dios es que Él hace misericordia a millares, y ya leímos atrás que hasta por 1000 generaciones, aquellos que le aman y honran su nombre. ¿Me hago entender? Pero a veces los líderes religiosos imaginamos, sobre todo tendemos a hacer doctrinas sobre nuestras experiencias. Como hice esto y me funcionó, entonces ya le enseño a la iglesia que eso es lo que hay que hacer. Recuerde que lo único confiable, 100% confiable, es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? El segundo aspecto que viene como problema, cuando dije que esto es un problema, es porque si no hay ningún pasaje que sustente el que se haga un ritual para libertad, para quebrantar maldiciones, entonces quien lo hace como doctrina está en problemas, porque eso le puede o no le puede funcionar. Y hemos visto personas, como le pasó a algunos que le dijeron a Jesús, es que se los llevamos a sus discípulos y sus discípulos no pudieron liberarlos, ¿cierto? Y hemos visto que hay personas que van a la iglesia, no es que fui a tal iglesia, fui a tal iglesia, fui a tal iglesia, fui a tal iglesia, y no recibí. Y tuve un caso muy específico con una mujer que una vez fui a una campaña a una iglesia por acá en el sur, y se me acercó una mujer que estaba desahuciada y me dice, es que fui a tal iglesia, me mencionó todas las iglesias grandes de Bogotá y no fui sana, entonces vengo aquí. Y me tocó decirle que la única forma de agradar a Dios es que uno entregue al Señor, que en vez de pedir hasta la saciedad, que Dios le haga lo que está pidiendo, es que se entregue a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué pasó cuando esta mujer se entregó a la voluntad de Dios? Fue sana. Esa noche no pasó nada raro, pero yo duré 3 días en ese lugar. Al tercer día dio testimonio que estaba sana. ¿Por qué? Es que los pastores allá de las iglesias numerosas no tenían poder. Es que el poder es del Señor. Y la mejor actitud para que Dios obre es que los hijos entreguemos a la merced de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, entonces es mucho más fácil que Dios obre, porque entonces ya hemos descansado en sus promesas sin importar lo que vean nuestros ojos. El segundo aspecto que dije respecto de que hay problema cuando se creen las maldiciones generacionales o que actúan sobre nosotros, es que esta creencia promueve lo que hicieron el hombre y la mujer, Adán y Eva, cuando cayeron allí en Génesis capítulo 3.
¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron allí en Génesis capítulo 3? Y esto lo promueve la creencia en la maldición generacional. Es que ellos culparon a los demás. El Señor llamó a cuentas a Adán y ¿qué le dijo? Fue Eva. Usted tiene la culpa, Señor, porque usted me dio esta mujer. Y ella fue la que me indujo. Le estaba echando la culpa a Dios y en consecuencia a la mujer. Y entonces le dijo a Eva, ¿y usted qué le pasó, Eva? ¿Y ella qué dijo? Fue la culebra. Fue la culebra. Es que ella me engañó. Es que ella me engañó. ¿Cuánto mal hace hacer esto hoy en día? ¿Cuánto mal causa cuando no asumimos la responsabilidad por lo que hacemos y culpamos a los demás? Mire, si el niño rinde en el colegio es un genio. Es que si viera, todo abuelo dice, es que si viera lo despierto que es. Yo no he visto el primer abuelo que no diga eso. Es que si viera, si lo viera, es que es muy entendido. Hermanos, es que los que ya pintamos canas no nacimos con ese chip que nacieron los niños de hoy, que eso ya saben manejar un artefacto electrónico por naturaleza. No estoy degradando lo que ustedes dicen. Es que uno se emociona con esas cosas, ¿cierto? Uno se emociona. Pero hay una cosa terrible, es que si el niño no rinde en el colegio, entonces el maestro es malo. Ahora, desafortunadamente la educación, perdónenme los licenciados y los educadores, está muy degradada. Porque muchos, incluso maestros, se comieron la idea de que hay que degradar la moral, los principios. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que si uno no rinde en el colegio, hay que mirar qué le pasa al niño. Como cuando uno va a la iglesia, escucha el mensaje y sale vacío. Pues no mire al predicador, no mire a la iglesia, mire para adentro. Porque la Biblia en ninguna parte dice que el efecto de la palabra depende del que la da, pero sí dice que depende del que la recibe. Cuando nosotros estábamos pequeños, una mala calificación traía consecuencias dolorosas para el estudiante. Hoy las consecuencias las lleva el maestro. Y el Estado respalda eso. Es que el malo es el maestro, eso tiene que usar esas estrategias. Es que el delincuente, si usted usa estrategias, no va a ser delincuente. Como dijo algún loco por ahí hace poquito, si le enseña inglés no va a ser delincuente. Perdón, es que yo le digo locos a los políticos. Pero así lo dijo un político en estos días. No es que esté contra los políticos, es que hay demasiada corrupción en el sistema gubernamental y político. Se forjan mejores personas exigiendo con disciplina que siendo permisivos. Papá, mamá, cuando va a la cafetería y el hijo, la hija le hace una pataleta para que le compre lo que quiere y termina comprándoselo, eso le hace un terrible daño a los niños, porque les enseña que con pataletas se consiguen las cosas, y por eso hoy hay que pagarles 1,5 millones mensual para que no destruyan la ciudad. Perdóneme que sea de frentero, pero si le hubieran hecho como le hicieron a estos que estamos hoy ya viejos, que si hacíamos pataleta nada más con que la mamá nos plateara los ojos, con eso ya sabíamos que algo nos esperaba en la casa y quedaba uno calladito y quietico, y así llegar así ya no se la libraba. Si hicieran eso, hermanos, tendríamos un montón de gente como nosotros, traumatizados, pero que no son un problema para la humanidad. En la Grecia antigua, cuna de nuestra civilización y del pensamiento,
Los grandes pensadores se idearon dioses para hacerlos responsables de cada cosa mala que hacían los hombres. Entonces, si alguien era un pervertido, es que ese es el dios fulano el que lo está influyendo. La culpa es de los dioses. Y así hemos aprendido, hermanos. Y la cristiandad, escúcheme bien, la cristiandad está haciendo lo mismo. ¡Qué vergüenza! Y lo digo por mí, no lo digo por usted. ¡Qué vergüenza que siempre tenemos una disculpa! Disculpa para con el Señor, disculpa para no servir al Señor, disculpa para no honrar a Dios. Es que no me queda tiempo, es que vivo lejos, es que no tengo recursos. Mire, en esta iglesia he visto hermanos, yo sé qué pasa, que sacan de su bolsillo, tome hermanito, tome hermanita para su transporte. ¿Hay disculpa? No. No se sientan mal, estoy dándome garrote a mí mismo, porque a mí me cuesta más que a ustedes, tal vez. Todo acto irresponsable del hombre tiene un culpable que no es el hombre, es otro, o es el vecino. Pero esto no le va a justificar delante del Señor en el día final. Cuando recibo personas en consejería, muchas veces, lo primero que estas personas quieren es contar lo que les ha pasado. ¿Cuál es la idea de uno contar? Y no lo digo por los que han venido a consejería, lo digo por mí también. ¿Cuál es la idea para uno contar lo que le ha pasado? Uno busca que el consejero le justifique lo que está haciendo. Eso es verdad. Uno le cuenta, se va para donde el médico y le cuenta toda una historia al médico para justificar por qué ha tratado tan mal su cuerpo. Se va para donde el psicólogo, hace lo mismo, se va para donde el pastor, hace lo mismo. No se sienta mal, es que somos así. ¿Para qué digo esto? No para que no siga contando, porque cuando uno le cuenta a la persona le está orientando por dónde han llegado las cosas. Lo que no es correcto es que justifiquemos las cosas malas que hacemos en las cosas que nos han pasado. No es correcto que justifiquemos que yo actúo así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque es que si mi abuelo, el borracho, no se hubiera tomado en trago todo lo que tenía, todo esto sería de nosotros. Cuando no es lo que uno tiene, lo que lo hace, lo que es, sino lo que uno es. Cada quien quiere buscar un responsable para lo que hace mal, y el camino correcto es asumir la responsabilidad. Es asumir que el problema soy yo. Algunos han escuchado decir a mi hermano Aldemar, que se sienta aquí, el cual es un hombre experimentado en hambre. Ese hombre sabe lo que es el hambre. Y él dice, a mí me fue mal en la vida hasta que aprendí que el problema no son los demás, sino que soy yo. Hermanos, hay verdaderos sobrevivientes de la crueldad. Sí, la vida de muchos ha sido pasada por crueldad. Hay sobrevivientes de situaciones terribles. Pero muchos de esos que pasaron por situaciones terribles, que no se la deseamos a nadie, muchos de ellos son responsables, son educados, son prósperos, son echados para adelante. ¿Por qué? No se quedaron viendo su condición y aceptaron el reto de levantarse. Yo tengo una fea costumbre. Cuando viene alguien y me dice, es que pobrecito yo, mire, nadie me quiere, todos me odian, si usted supiera lo que me ha pasado, mire, es que yo estoy así porque es que mi papá, porque es que mi mamá. Yo les cuento, oiga, a mí mi papá no me dio para el estudio, yo me vine para Bogotá y aguanté hambre. Yo aprendí a ayunar, fue a la universidad. Aguanté hambre. Y yo le digo a ellos, yo hubiera podido terminar debajo de ese mismo puente donde usted está renegando, o hacer lo que me tocó hacer, lo que hice, que fue levantarme y llegar incluso con el estómago vacío a la universidad, y a veces compañeros de buena gente
Me invitaban a su casa sabiendo que probablemente no había comido. Pero ¿saben que esas cosas forman el carácter de uno? Y les cuento que mi carácter es tan frágil que si no hubiera sido así, no tendría ese pedacito de carácter que hoy me acompaña. Qué feo que es echarle la culpa a los demás de lo que uno es el responsable. Como algunos me han escuchado decir los juegos de palabras que a veces hago, déjeme soltar este. El problema no es lo que me pasa, sino qué pasa con lo que me pasa. O lo que me pasa acaba conmigo, o yo acabo con lo que me pasa. ¿Qué hace la diferencia? Mi decisión, porque yo decido cómo me afecta lo que me pasa. Yo soy quien decido si me echo a morir o si me paro y salgo adelante. No se quedaron viendo su condición y aceptaron el reto de levantarse. Haber sufrido, amados, no es la razón para vivir postrado. Haber tenido un mal papá o una mala mamá no tiene por qué marcar su vida para el fracaso. Pero decidir quedarse sufriendo por lo que pudo ser y no fue, eso sí hace la diferencia entre quedarse postrado y levantarse. Yo soy Jehová tu Dios, que castigo la maldad, fue el texto que leímos al principio, ¿no? La maldad de los hombres hasta la tercera o cuarta generación, y hago misericordia a millares. A los que me obedecen y aman mis mandamientos. Éxodo 25. Hay hijos de Dios que justifican no buscar un esposo o una esposa creyente. He escuchado cristianos decir eso. Yo no busco un esposo o una esposa creyente porque un mal cristiano me dio mala vida o le dio mala vida a uno de mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi tía. Incluso ya ni quieren casarse, no quieren tener hijos. Escogen seguir la ruta que marca el mundo. Y esa ruta que marca el mundo está hundiendo la sociedad en un abismo sin fondo. Los que vivimos por fe, y ahí sí nos incluimos ustedes y yo, los que vivimos por fe, no desmayamos, aunque nos hayan pagado de la peor manera, aunque hayamos recibido las peores puñaladas, no desmayamos, porque no vemos a los que hacen mal, sino que vemos a Cristo que llevó nuestras cargas en la cruz, nos tiende su mano y nos levanta. Aleluya. Vemos a Cristo que nos tiende la mano y nos dice: levántate porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Número 7. ¿Qué de las evidencias sobre las maldiciones que hay en la Biblia? Porque en la Biblia hay evidencias de maldiciones y que tuvieron efectos. Ya vimos en la ocasión anterior que la Biblia aclara que el hijo no lleva el pecado de su padre o de sus padres. Pero también la Biblia ofrece unas evidencias en que maldiciones sobre personas repercutieron en su descendencia, y vamos a ver un caso al menos. Y entonces eso es lo que nos lleva a dudar, y de allí se prenden aquellos que predican la doctrina de las maldiciones generacionales. Eso nos hace dudar sobre que realmente vivamos sujetos a maldiciones por causa de nuestros antepasados, o nos hace incluso creer. Vamos a verificar entonces, para aclarar lo que nos toca al respecto cuando somos hijos de Dios, porque esto que estoy diciendo es para el que está en Cristo. Entonces hay una historia en Génesis 9. Génesis 9, vamos a leer versículo 18 al 27. Génesis 9, 18 al 27. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Más adelante dice que es el menor. ¿Por qué lo nombra? Vamos a ver por qué. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
Aquí aclara que entonces Noé no tuvo más hijos después del diluvio, ¿no? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, dice de nuevo, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, oiga lo que dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, ¿a quién más iba a ser siervo de siervos si no había nadie más en la tierra, no? Si hubiera habido otros por allá, seguro que también los pone como siervos. Pero siervo de siervos será a sus hermanos. No solamente será siervo, sino que si ellos tuvieran siervos y esos siervos tuvieran siervos, serán los siervos de sus siervos. Dijo más, bendito por Jehová sea Sem. En este caso usa el nombre Yahweh. Y sea Canaán su siervo, otra vez. Engrandezca, aquí dice Dios, en hebreo dice Elohim. Engrandezca Elohim a Jafet, el padre de los europeos, por eso son los que tienen más plata, porque los engrandeció el Señor. Y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Note que el pasaje se detiene a referir que Cam es el padre de Canaán y lo hace dos veces. Y no hace ninguna referencia a los otros hijos de Cam, ni a los hijos de los hermanos de Cam, es decir, a los hijos de Jafet y de Sem. Noé plantó una viña, hizo vino de uvas, se embriagó y estaba desnudo en su carpa. Recordemos que el Señor había cubierto la desnudez de Adán y Eva en el huerto, porque el pecado los avergonzó de estar desnudos. Desde entonces la desnudez simboliza vergüenza. Y por eso es que hoy nosotros nos cubrimos. Y quien no cubre su desnudez o muestra su desnudez en público, esa persona tiene un problema, ha perdido la vergüenza. Esa persona que llamamos sinvergüenza o desvergonzado. Porque su pecado le ha endurecido el corazón. Por eso es que un cristiano no tiene nada que ir a hacer a una playa nudista, hermanos. No es que aquí estamos con mente limpia, olvídese, eso no es verdad. Uno se va para una playa, esa es por su mente perversa. Digo uno, me refiero a una persona. Creo que ninguno de nosotros va a ir por allá, ¿no? La ropa, hermanos, fue un regalo del Señor para cubrir la vergüenza que nos trajo el pecado. Eso significa la ropa. Y Cam, padre de Canaán, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y se fue y le dijo a sus hermanos, oigan muchachos, el viejo se pasó de tragos y se le cayeron los pantalones. Pero sus hermanos, en un acto de honra y de respeto, tomaron la ropa sobre sus hombros y caminando de espaldas, fueron hasta su padre y lo cubrieron. ¿Sabe por qué cobra valor esto? Por el respeto que le debe el hijo a su padre. Pero segundo, porque la palabra usada allí en hebreo para hablar de que Cam vio la desnudez de su padre, en español no lo dice, pero en hebreo sugiere que Cam quiso violar a su padre. Y los judíos manejan ese concepto. Entonces, cuando Noé despertó, hizo algo que nosotros no debemos hacer. Profirió dos bendiciones, bueno, eso sí debemos hacerlo. Y profirió una maldición, que es lo que no debemos hacer.
Y estas bendiciones y la maldición marcaron la historia de la humanidad que pobló el mundo a través de sus hijos, a través de los hijos de Noé. De hecho, más adelante la ley del Sinaí, dada por Moisés, a través de Moisés, prohíbe rotundamente que los hijos vean la desnudez de sus padres. ¿Lo recuerdan? La desnudez de tu padre, de tu madre, de tu nuera, de tu hija, no descubrirás. Levítico capítulo 18. Además hay otros textos. El amor por nuestros semejantes, amados hermanos, el amor por aquellos que son como nosotros, nos lleva a cubrir las faltas de ellos, a no difamarlos. El pecado, amados hermanos, no se encubre. Encubrir el pecado es pecado, pero el pecado sí se cubre. Es diferente encubrir que cubrir, porque encubrir es hacerme alcahuete del pecado, pero sí se cubre para que la vergüenza de mi semejante no sea pública, para que no se difame su honra. Entonces Noé dijo: maldito sea Canaán, hijo de Cam, ¿cierto? Nieto de Noé. ¿Y cómo lo maldijo? Leamos de nuevo el texto. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, siervo de siervos. Dijo más: bendito sea Yahweh mi Dios. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, por Yahweh mi Dios sea Sem. Y sea Canaán su siervo, engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. ¿Qué hizo? Lo maldijo. Pregunta: ¿se cumplió? ¿Qué fue lo que le dijo? Será esclavo del resto del mundo. Y bendijo a sus otros dos hijos y los profetizó que Canaán sería su esclavo. Esta maldición, amados, marcó el destino de Canaán. Porque Canaán es el mismo pueblo que el Señor destruyó miles de años después para dar su tierra a su pueblo amado Israel. Tenían una tierra fértil. ¿Cómo la describió el Señor? Es una tierra que ¿qué? Que fluye leche y miel. En la tradición judía, la leche se extraía de los higos y la miel de los dátiles. Esa palma que es tan común allí en el Medio Oriente. En Israel sé que por ahí nos trajeron hace poco unos dulces de dátiles. Es el mismo pueblo que el Señor destruyó. Tenían esa tierra fértil, pero fueron despojados de ella. Fueron destruidos y exterminados de la tierra. Además, hermanos, los descendientes de Cam han formado las naciones más pobres de la tierra. ¿Dónde están las naciones más pobres de la tierra? En África. Fue la maldición de un padre. Pero note que aún esas naciones tan pobres han hallado la ruta del desarrollo cuando han visto la luz de la misericordia del Señor. Hay países que han surgido de las cenizas y han dado ejemplos al mundo de levantarse. Ruanda, Uganda. Bueno, Sudáfrica tiene mucha influencia inglesa, ¿no? El mismo Egipto, que actualmente es la potencia más fuerte, junto con Sudáfrica, la potencia económica más fuerte de África, y Egipto la segunda. Esas naciones tan pobres han encontrado el desarrollo cuando han vuelto a la misericordia del Señor. Es que la maldición se quiebra cuando servimos al Señor. Miremos la misericordia y la gracia del Señor, aún para los que están sujetos a maldición. Escuchen esta historia. Cómo una persona incluso sujeta a maldición recibe la misericordia del Señor y es libre de la maldición. Cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, de una mujer cananea llamada Rahab, que además era ¿qué? Prostituta.
El Señor levantó una generación bendita y llena de gracia. Se lo explico. Salmón, de la tribu de Judá, tomó por esposa a Rahab, y de ella nació Booz. Recuerde que Rahab era del pueblo maldito de Canaán, ¿no? De ellos nació Booz. Booz tomó por esposa a una mujer de un pueblo también condenado al exterminio. ¿Se acuerdan quién era? Ruth, quien era de Moab. Y de ellos nació otro personaje, Obed. Y de Obed nació Isaí. ¿Y quién es Isaí? El padre del gran rey David, antepasado directo y figura representativa del Mesías. Si alguien es imagen del Mesías en el Antiguo Testamento, son Isaac y David. Isaac por haber sido por el sacrificio, y David porque fungió como rey, como sacerdote y como profeta, lo cual se cumplió en Jesucristo en su forma perfecta. ¿No les parece, hermanos, que esto es misericordia? Pero si Rahab era de ese pueblo condenado al exterminio, ¿cómo llegó a ser del linaje más bendito en la tierra? Porque el linaje más bendito en la tierra es el pueblo de Dios. Y ella llegó a ser del pueblo de Dios. Ella creyó al Señor, recibió los espías en Jericó, les declaró que temía al Señor, les dijo: mi pueblo desfallece porque saben de qué tamaño es el Dios de ustedes. Mire, los israelitas desconfiaban de Dios cada ratico, pero estos hacía 40 años habían oído cómo había pasado Israel el Mar Rojo, y temían todavía. Ella los escondió entonces para que los de su ciudad no los descubrieran y los mataran. Su temor, su reverencia al Señor quebró en ella la maldición que pesaba sobre todo su pueblo. Su pueblo fue destruido, pero ella no fue destruida porque ella temió a Dios e hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Recuerde que la oferta de bendición para los que temen al Señor y guardan sus mandatos es infinitamente superior a la sentencia que pesa sobre quien ha pecado. El temor al Señor quebranta cualquier maldición que pese sobre nosotros. ¡Aleluya! Por eso no hay que temer. Usted no debe vivir bajo el temor de las maldiciones. No debe hacerlo. Porque si el Hijo del Altísimo nos libera de ellas, seremos o somos verdaderamente libres. No hay nada que temer, somos libres para vivir en libertad y para sepultar el peso de cualquier maldición. La maldición fue apresada, fue clavada en la cruz de Cristo. Los hijos de Dios somos libres por su palabra, no porque alguien ponga las manos sobre nosotros y nos haga libres. Somos libres porque Él cumple lo que promete, porque su palabra se cumple 100%. Quiero preguntarle con todo respeto: ¿usted es libre? Si es libre, no hay maldición que lo destruya, no hay que temer. Pero si no es libre, y también me dirijo a los que me están viendo allá en la pantalla, debe rendir su vida a Cristo. Debe recibir la libertad que Él compró para los suyos en la cruz. Y nunca más deberá sentir temor, porque será verdaderamente libre. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Que la misericordia del Señor les acompañe para que seamos verdaderamente libres. Mil bendiciones para todos.